Bienvenidos, bienvenidos a la despedida. Me dijeron, tú cierras, así que les voy a decir, vámonos para afuera, por favor. Vamos a cerrar esa notable ausencia, tú, dentro de una reflexión extraordinaria. Yo quiero cerrar esta noche con una reflexión muy puntual en torno a esta notable ausencia, una notable ausencia, tú, que son reflexiones en torno al agujero negro del proceso educativo. Me refiero a que en el proceso educativo tradicional, en todo el mundo, se lleva a cabo una función muy curiosa, el aprendizaje volcado hacia afuera, en donde estudiamos toda una serie de materiales, física, química, matemáticas, historia, gramática, etcétera, 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 y sin embargo, este núcleo de conocimiento en donde nos volcamos en la percepción de la realidad está trazando un agujero negro espectacular. Y ese agujero negro es nada más y nada menos que tú, es la persona, el único que ha estado ausente de tu propio proceso de aprendizaje ha sido tú. ¿A qué me refiero? A que la persona ha estudiado muchas cosas a lo largo de su proceso educativo, ha abordado muchas temáticas, pero no ha abordado la temática de su propio ser. Esta idea perturba incluso a algunos educadores que me dicen, no, pero si la persona sí está presente, hasta pasamos lista y todo, y ahí está la persona. Estudiamos anatomía o biología, está presente la persona. Decir, no. Esta visión de la persona es una perspectiva muy interesante. Aquí viene una propuesta que considero crucial para que todas las demás propuestas se puedan llevar a cabo. ¿A qué me refiero? Proyéctame la siguiente imagen, por favor. Tenemos nosotros esta visión de la problemática múltiple del mundo. Una pequeña visión a nuestro entorno pone de manifiesto esta múltiple problemática que nos ocupa a todos, que nos estimula, que nos invita como un reto a trascenderla, y vemos esta resonancia de problemas políticos, familiares, culturales, vemos problemas económicos, sociales, demográficos, ecológicos, religiosos, educativos, etcétera. De pronto percibimos esta problemática como algo, como una polvareda tremenda que nos nubla la visión, y decimos por dónde empezar, qué es lo que hacemos, cómo resolvemos, cómo abordamos la problemática del mundo. Es multivaria, es multidimensional, ocurre simultáneamente en todas partes y nos impacta. Sin embargo, quiero compartir una visión. Antes que nada quisiera señalar que el problema fundamental desde esta perspectiva es uno. ¿Cuál es ese problema? Es el bajo nivel de conciencia de los individuos que habitan el mundo. Este bajo, muy bajo nivel de conciencia de los habitantes que habitan el mundo es el que ha generado toda la problemática política, económica, cultural, religiosa, ecológica, demográfica. Cuando nosotros abordamos una esfera de conocimiento, una esfera de acción, topamos de inmediato con una problemática tremenda, y esa problemática es el bajo nivel de conciencia de las personas que pueden estar en esferas de poder, en esferas empresariales, en la esfera misma educativa, dentro del ámbito de la familia, en la relación de pareja, etcétera. Y entonces este tema es absolutamente crucial. Proyéctame la siguiente imagen, por favor. ¿Cuál sería la propuesta? La propuesta sería modificar la perspectiva en el sistema educativo. Esto implica un ejercicio de imaginación. La propuesta es ubicar a la persona como centro del proceso educativo y la conciencia como centro de la persona. Porque indudablemente si nosotros ubicamos a la persona al centro del proceso educativo, podemos estudiar muchos elementos y analizar muchos elementos en relación a la persona. Pero aquí queremos abocarnos a un tema preciso, que es el desarrollo de la conciencia. Pero esto imbricado dentro del sistema educativo. Es decir, desde la más temprana infancia, desde estimulación temprana, desde el jardín de niños, desde la escuela primaria, secundaria, el bachillerato, la licenciatura, nosotros podemos llevar un sistema paralelo. El trabajo de la persona consigo misma, el estudio de su propio ser, el desarrollo de su propia conciencia, además de estudiar todas las materias, biología, química, física, historia, gramática, etcétera, se está estudiando a sí mismo. Hay un estudio de su propio ser, porque el resultado es que después de estudiar 6 años de educación primaria, 3 de secundaria, 3 de bachillerato, 5 de licenciatura, una persona sale
sin tener un adecuado conocimiento de su propio ser, sin tener realmente una visión concreta de cuáles son sus necesidades. No se conoce, no sabe lo que quiere y no sabe cómo construir un proyecto de vida. Y tiene que ir aprendiéndolo sobre la marcha, con el costo de errores gravísimos, gravísimos, cuando pudo haberlo aprendido simultáneamente a lo largo de este proceso educativo. Pero cuando hablamos de la conciencia, solemos entrar en temáticas demasiado abstractas y polémicas. Yo aquí quiero aterrizarlo al sistema educativo y aterrizarlo a la vida cotidiana. ¿Qué entendemos por la visión de la conciencia? Proyéctamelo, por favor. Cuando hablamos de la estructura de la conciencia, hablamos de las funciones primordiales. Primera característica extraordinaria, la conciencia autorreflexiva. ¿Qué significa esta conciencia autorreflexiva? Es la característica que distingue de una manera más notable la conciencia de los seres humanos de cualquier otro ser viviente. Los animales que tienen una conciencia reactiva sustentada en el estímulo y la reacción, pero el ser humano que posee una conciencia autorreflexiva, es decir, es una conciencia que es capaz de percibirse a sí misma y simultáneamente percibir el principio de realidad. Es esta conciencia autorreflexiva la que nos dota de libre albedrío y la que ha establecido toda la diferencia, absolutamente toda la diferencia. Somos entes conscientes, pero no solo entes conscientes, sino entes conscientes de que estamos conscientes. Esta es la conciencia autorreflexiva. Y esta es la gran distancia que nos separa de las aportaciones o de la conducta animal. La conciencia autorreflexiva nos dota de una complejidad psicológica, nos dota de libre albedrío, que no siempre se reflexiona adecuadamente sobre este libre albedrío. ¿Qué ocurre con el libre albedrío? Que se sustenta en dos funciones primordiales de la conciencia: la conciencia crítica y la conciencia autocrítica. Con la conciencia crítica analizo el mundo, la realidad. Con la conciencia autocrítica me analizo a mí. A partir de ese doble análisis va a surgir el acto creativo, mi respuesta frente al mundo. Pero se abre entonces la posibilidad de una ética, se abre la posibilidad de una estética, se abre la configuración de un significado. Cada individuo tiene la responsabilidad de crear su propio universo de significación, porque realmente no es los hechos lo que vivimos. Lo que realmente vivimos es lo que los hechos significan en nuestro escenario interno de conciencia. Esta conciencia autorreflexiva, que marca la gran diferencia, que tiene estas 7 funciones, los procesos de percatación. La conciencia sirve antes que nada para darnos cuenta de todo lo que es, de todo lo que existe, para percatarme de mi propia existencia, de la existencia del mundo y para cuestionármela. Los procesos atencionales, que son el timón de la conciencia. Muchísimas personas desconocen cómo conducir o dirigir su propia conciencia, y es a través de los procesos atencionales que se vinculan a los procesos de percatación, como vinculamos información, como creamos metáforas, como establecemos analogías, como fundamos definiciones y vamos creando un nivel distinto de percatación, que son los procesos cognoscitivos o los procesos cognitivos, que es la comprensión del significado profundo de lo que me he percatado o de lo que observo. A través de estos procesos cognoscitivos vamos transformando nuestro propio ser y vamos transformando el propio mundo. Todas estas funciones se pueden desarrollar. Hay técnicas para desarrollarlas. Tú puedes enseñarle a un niño a desarrollar sus procesos de percatación, sus procesos atencionales, acelerar sus procesos cognitivos. Todos hemos vivido la experiencia de estar y no estar, de que no hay un manejo consciente del foco atencional, los procesos de percatación se anulan, los procesos cognitivos no aparecen y puedes estar sentado en un pupitre 10 meses y no aprender nada, nada de biología. Cuando digo nada es nada. Y luego tener a las carreras que preparar exámenes, tener que preparar apuntes. ¿Por qué? Porque no hubo un desarrollo de la conciencia, no hay la capacidad de presencia en el aquí y en el ahora. Lo mismo ocurre en las empresas, lo mismo ocurre en la vida cotidiana. La gente vive en una gran ausencia de sí, en lo que llamaba Santa Teresa de Jesús la loca de la casa. Los procesos de dispersión atencional que después retomó André Breton y que llegan a nuestros días. Y conocemos cómo este triángulo genera el conocimiento. ¿Qué ocurre con este conocimiento? Se almacena en la memoria. La memoria, que es también una visión extraordinaria, porque esta memoria es la resonancia biográfica del pasado. Es la forma como el pasado existe en el presente. Y el deseo, el arco del deseo que se abre, que está
conectado con la voluntad y que es un horizonte de posibilidades significativas y que se inserta también en el ahora, en la conciencia. La conciencia habita en el instante presente, pero en el instante presente resuena el pasado en la forma de la memoria y el futuro en la forma del deseo, vinculado a los actos de la voluntad. Tenemos nosotros de este proceso el resultado de la creatividad. Esta creatividad, este acto creativo, que es el resultado de la conjunción de la conciencia crítica y autocrítica, porque todo acto de creación no aparece en el vacío, es una inferencia creativa. Esta inferencia creativa y este acto creativo, en donde exploramos nuestro ser y exploramos nuestro mundo, y la creatividad es una respuesta. Del análisis de la conciencia crítica y autocrítica hay un resultado, y ese resultado es el acto creativo, que es mi respuesta frente al mundo. La creatividad se refleja en esta última función de la conciencia, que cierra el ciclo de la conciencia autorreflexiva, la contemplación. Es decir, no solo somos seres creativos, sino que estamos conscientes de la creatividad que desarrollamos. Esta conciencia autorreflexiva, este estar consciente de lo que estoy realizando, es lo que permite en una persona experimentar la satisfacción personal, el sentido de realización. Todas estas funciones se pueden incrementar a lo largo del proceso educativo, pero nadie las atiende. Memorizamos cosas, nos piden memorízate el nombre de los ríos del mundo, pero tenemos esta visión de las funciones de la conciencia, pero ¿a dónde se aplican? Cuando nosotros aplicamos las funciones de la conciencia, que vas educando en un niño, sus procesos de percatación, sus procesos atencionales, la forma como comprende, cómo desarrolla su memoria, cómo incrementa el deseo, el manejo consciente del deseo vinculado con la voluntad, la mecánica del deseo y de la voluntad, para que responda con un acto creativo frente a su propia vida. Amor mío, tú tienes que resolver tu propia vida, tú, con tu forma de percibir, con la creación de tus procesos significativos, tú vas a tomar tus decisiones. Y las decisiones van a marcar tu vida. Tenemos que comprender que la intensidad de una vida no depende de la cantidad o de la rapidez de las acciones. La intensidad de una vida depende de la precisión de sus decisiones. Cuando una conciencia es una conciencia lúcida, afinada, articulada coherentemente, un niño va creciendo con una solidez realmente extraordinaria. El joven, si vamos enseñándole estas funciones toda la primaria, toda la secundaria, en la preparatoria tenemos un adulto joven muy lúcido, muy coherente, responsable de su propio ser, que puede aplicar todas estas funciones en la esfera del yo. Aquí hay una propuesta rápida de la conciencia multidimensional, la visión holográfica de la conciencia, en donde encontramos el potencial instintivo que procesa todas las funciones biológicas internas, el potencial motriz, los movimientos externos del cuerpo, el potencial sexual, todo el proceso de la polaridad y la atracción bioquímica y electromagnética entre los cuerpos, el proceso emocional o el potencial emocional, que es todo el manejo de las emociones, y finalmente el potencial racional, que es todo el manejo del pensamiento abstracto. Cuando nosotros aplicamos las 7 funciones de la conciencia en cada uno de los potenciales humanos, tu conciencia instintiva, tu conciencia motriz, tu conciencia sexual se transforman, se iluminan. Tu conciencia emocional o tu conciencia racional. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, los procesos de significación cuando abordamos nosotros el potencial sexual. Poder distinguir claramente entre lo que es el sexo como una función fisiológica y lo que es el erotismo, que es la cultura del sexo. Una estructura, un sistema de valores, una sensibilidad, una forma de percatarse de lo que significan el código de las caricias y de qué manera una persona puede ir más allá de la sensación para crear un vínculo de intimidad compartida, para poder vincular la sexualidad con la vida afectiva, con la vida emocional, que es el elemento añadido en lo que se estudia para alcanzar realmente la experiencia del orgasmo. Pero tener clara la diferencia entre eyaculación como un proceso fisiológico y el orgasmo como un proceso mental, como el encuentro entre dos seres, como un proceso que anida en otros niveles de significación. Cuando se va desarrollando la conciencia y vamos ampliando el sentido de cada uno de nuestros potenciales, logramos una respuesta realmente extraordinaria. De la misma forma con el potencial racional, cuando tenemos nosotros el desarrollo de las cintas lingüísticas, la formación de conceptos, el planteamiento de problemas, la capacidad de análisis, de síntesis, la resolución de contradicciones, de ambigüedades, de paradojas y señaladamente el proceso de toma de decisiones, cuando tú le enseñas esto a un niño, a un adolescente, su perspectiva es totalmente distinta. Él tiene instrumentos de crecimiento con su propio ser y entonces puede crear un proyecto de vida en consecuencia, es decir, proyectar su ser
hacia las esferas del proyecto de vida: la esfera de la salud, la esfera del trabajo y la vocación, la esfera de la familia, la esfera de la vida social. Vamos a encontrar nosotros que este proyecto de vida es precisamente una proyección de tu conciencia hacia tu vida cotidiana, el sentido que le infieres a cada una de estas esferas. Pero cuando las repasamos, no puedo detenerme porque es una información muy profusa, pero nada más en la esfera de la salud. En la esfera de la salud tenemos sueño, tenemos nutrición, tenemos ejercicio, tenemos relajación, tenemos higiene y tenemos muchísimas cosas que aprender de la esfera de la salud que tampoco aparecen en la escuela, que nunca aparecen en tu proceso educativo. Sobre el trabajo y la vocación, se perfila desde la más temprana edad la comprensión de que el trabajo te va a aportar desarrollo de tus potenciales, te va a aportar calidad de vida, te va a aportar productividad económica, pero que la vocación te va a aportar desarrollo y realización personal. Que la vocación es un término demasiado importante, pero comprendemos que esta vocación es la vinculación de los lados fuertes de cada uno de estos potenciales. La vocación es un perfil genético. Solo cuando una persona realmente se conoce, esta persona va a tener una respuesta extraordinaria en su vida. Es decir, la persona se conoce a sí misma, descubre su vocación, porque no se inventa la vocación, se descubre. No hay una vocación, hay muchas vocaciones. Toda persona tiene muchas posibilidades vocacionales. La vocación se asume y finalmente la vocación se implementa. Cuando abordamos nosotros la esfera de la familia, no se nos dan los códigos de la familia, se nos cierran las perspectivas, se nos dicen te tienes que casar y tienes que tener hijos para ser normal. Es decir, no, es que la vocación de familia es una, pero también hay la vocación de pareja y existe la vocación de soltería. Poder comprender estas tres vocaciones es absolutamente fundamental. Son tres tableros de ajedrez totalmente distintos, pero tendríamos que comprenderlo, tendríamos que enseñarlo desde la más tierna infancia. Todo esto forma de un conocimiento elemental que todo ser humano está confortando. Cuando exploramos nosotros cada una de estas esferas, incluyendo la vida social, en donde encontramos viajes, reuniones, encuentros, amigos, actividades recreativas, relaciones sentimentales, cuando nosotros comprendemos lo que es el pulmón y la importancia de la vida social, y que todas estas esferas juntas conllevan una visión del proyecto de vida, te acercas a una persona y le dices, platícame de tu proyecto de vida, y la mayoría no entiende qué es eso, ni lo tiene, ni lo ha estructurado, porque nunca le enseñaron, y vamos viviendo, fluyendo en la vida de una o de otra manera, como lo vamos entendiendo y como vamos improvisando las cosas. Pero esto debería ser un material de estudio en el proceso educativo. Es el individuo en todas sus esferas de vida y con todos sus potenciales. ¿Qué es lo que queremos en la creación de un proyecto de vida? La creación de un puente que me permite llegar a donde quiero llegar para poder ser lo que quiero ser. Pero este puente me tienen que enseñar a construirlo, porque si no construyo muchos falsos puentes, se me caen muchos puentes. Tengo que armar el puente, la inferencia de mi proyecto de vida. Se integra con elementos muy sencillos: lo que soy, lo que sé, lo que tengo. Me da como resultado lo que puedo. Siempre puedo varias cosas, y de lo que puedo, elijo lo que quiero. Y entonces ya elijo lo que quiero de lo que puedo, no de lo que no puedo. Muchísimas personas quieren armar su proyecto de vida con lo que no son, con lo que no saben, con lo que no tienen. Y luego me dicen, es que no puedo, no, es que nunca te va a salir. Tienes que partir de la materia prima. Pero todo esto son códigos perfectamente estudiados, en donde la persona puede implementarse desde la más tierna infancia a tener un cambio realmente extraordinario. Proyéctame la siguiente imagen, por favor. Miren, esta es la visión, sintetizo de esta manera y termino con esta reflexión. La plenitud del individuo es el sustento de la pareja. La plenitud de la pareja es el sustento de la familia. La plenitud de la familia es el sustento de la sociedad. Y finalmente, la plenitud de la sociedad es el sustento del individuo. De esta manera creamos un círculo virtuoso del desarrollo de la conciencia. Pero este círculo virtuoso tiene que crearse a lo largo del proceso educativo. ¿Qué encontramos aquí? ¿Cuál es la filosofía? La vocación universal de servicio. No queremos el desarrollo de la conciencia de la persona que logre su máxima plenitud simplemente para sí mismo, sino que ponga esa capacidad de respuesta al servicio de la comunidad, al bien común, al bien de la comunidad humana. Este espíritu universal de servicio que nos permite comprender que la máxima realización de nosotros está en los demás. Concluyo con esta visión. ¿Cuál es la aportación? La semiología de la vida cotidiana. De hecho, este año
cumplimos 25 años con las bodas de plata de semiología de la vida cotidiana, en donde se ha creado un modelo educativo. Este modelo educativo sustentado en la visión semiológica desde Peirce, Saussure, Humberto Eco, Roland Barthes, con base en una columna vertebral muy interesante, la noción de signo, de código, de estructura, de sistema y de modelo, aplicado a la persona, a su desarrollo de conciencia, para hacer la semiología de la vida cotidiana. Cuando nosotros observamos nuestro mundo cotidiano y encontramos a tantas personas esclavizadas en medio de su vacío interno, de su falta de realización, a los 5 ejes principales de conductas compulsivas: sexo, poder, dinero, fama, sensaciones, en donde estamos atrapados tratando de llenar la propia huella de abandono, el propio sentido de insatisfacción. Cuando vemos un mundo frustrado por su falta de realización vocacional, cuando vemos un mundo triste y desesperado porque han sido incapaces de crear un código viable de pareja o una estructura sólida de familia, porque no tenían ni idea de cómo, porque sobre la marcha fuimos practicando y porque nos hemos dado de topes contra la pared, cuando este hueco puede cubrirse por el sistema educativo. La propuesta es que la persona sea el centro del proceso educativo y la conciencia el centro de la persona. Si cambiamos esa perspectiva, si ponemos al individuo en el centro, van a permear los valores. Sí vamos a encontrar personas confiables, sí vamos a empezar a encontrar personas que tengan una estructura de valores congruente, con una sintaxis de significación totalmente distinta. Pero si no, no van a cambiar las cosas. Necesitamos reflexionar, volver al ser, retomarlo, ponerlo en el centro de este proceso educativo, llenar este hueco, esta notable ausencia y comprender que podemos aportar lo mejor de nuestro propio ser, que nuestro paso por la vida no sea inútil. Dejemos el mundo un poco mejor de como lo encontramos. Muchísimas gracias por su amable presencia.